actuales. Algunos de estos reyes aparecen en la Biblia. Hazael y otros causaron muchos problemas a los israelitas y a los asirios. Finalmente, estos últimos avanzaron hacia el oeste y conquistaron todos esos reinos. Damasco cayó en el año 732 a.C. A partir de ese momento, los asirios dominan toda la región, desde Babilonia hasta Egipto, anexionándose de paso Israel. Mediante deportaciones masivas mezclan las poblaciones de estos territorios y acumulan las riquezas de todo el imperio en su capital, Nínive. Por entonces coexisten dos lenguas, la de los arameos, muy simple, cuya escritura está basada en el alfabeto, y la acadia, la de los asirios, mucho más complicada y cuya escritura está basada en los caracteres cuneiformes. Para escribir el acadio hacía falta una larga preparación porque había que aprender todos los signos cuneiformes, que eran muchos. Mientras que el arameo era mucho más fácil de escribir porque solo tenía 22 letras, 22 símbolos. Por eso el arameo se fue utilizando cada vez más hasta en los últimos imperios, asirio, nuevo asirio y nuevo babilonio. Es pues la sencillez de la escritura aramea la que se va a imponer en todos los pueblos de Mesopotamia. Los arameos darán que hablar de nuevo y será al pie del templo de Babilonia, la torre de Babel que cita la Biblia. Los caldeos, una de las tribus arameas, toman el poder en Babilonia y acaban aplastando a los asirios en el año 612 a.C. Después se apoderan de Jerusalén y deportan a los judíos a Babilonia. Los arameos y los babilonios se mezclan hasta tal punto que resulta imposible distinguirlos. Pero este auge se quebrará en 539, cuando los persas conquistan toda Mesopotamia y hacen desaparecer definitivamente los imperios asirio y caldeo. Se da un fenómeno sorprendente. Los conquistadores renuncian a su propia lengua para adoptar el arameo como lengua oficial del imperio. Después, liberan a los judíos que vuelven a Jerusalén y acaban extendiendo el arameo en Palestina. Durante 1000 años todo el Oriente Próximo hablará esta lengua que será utilizada para escribir varios pasajes de la Biblia. Durante los 2 siglos que preceden al nacimiento de Jesucristo, numerosos dialectos arameos aparecen en inscripciones, las más notables de las cuales están en Palmira, situada en pleno desierto de Siria. Es una ciudad de paso para las caravanas que comercian con Mesopotamia y Egipto. Aquí tienen lugar lucrativos intercambios de incienso y artículos de lujo, y se pueden encontrar ciertas inscripciones en honor a aquellos que hicieron peligrosos viajes por el Golfo. Estas inscripciones en arameo son muy particulares de Palmira y se combinan a veces con inscripciones en griego. En esta época aparece el cristianismo. Se desarrolla en Siria y después se difunde por el Imperio Romano y Mesopotamia, que está bajo dominio persa. Por todas partes, los numerosos focos de la diáspora judía facilitarán el rápido proceso de esta evangelización. La cristiandad nació en Palestina, donde la lengua principal era el arameo, y Jesús se expresó en ese idioma. Sabemos de la cristiandad primitiva por el Nuevo Testamento, escrito en griego, pero los antiguos relatos orales debieron ser en arameo. Y es importante recordar que, debido a estos relatos orales, el conocimiento del idioma arameo se extendió hacia el este. Edesa se encuentra al sudeste de la actual Turquía. Es en esta capital de uno de los primeros reyes convertidos al cristianismo donde aparece el siríaco. Este dialecto arameo se convierte en la lengua literaria de los cristianos orientales en los imperios romano y persa. Se crea un nuevo alfabeto que será la base de la lengua aramea hablada por todos los asirio-caldeos de hoy.
Descendiendo el Éufrates, los cristianos de Edesa fundan la Iglesia de Oriente, cerca de Babilonia, en Seleucia Tesifonte, dentro del Imperio Persa. Pero esta iglesia queda aislada por las incesantes guerras entre persas y romanos y pierde progresivamente contacto con los otros cristianos. Durante este periodo, en la Siria romana, donde el cristianismo se ha convertido en religión oficial, toman como modelo la existencia del monje San Simeón, que vive en lo alto de una columna de la que hoy no queda más que una gran piedra de forma ovalada. Pero ya entonces había controvertidos debates acerca de la naturaleza de Cristo en todo Oriente. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo hombre y Dios? Por una parte, Nestorio, obispo de Constantinopla, distingue claramente en Cristo la naturaleza humana y la divina. Para él, María no es la madre de Dios, sino solamente la madre de Jesucristo. Frente a él, Cirilo, obispo de Alejandría, pone de relieve la unidad de las naturalezas, que es ante todo divina. La crisis es tan grave que el emperador romano convoca un concilio en Éfeso el año 431. La tesis de Cirilo acaba imponiéndose. Nestorio es desposeído y morirá en el exilio. Sus seguidores huyen del Imperio Romano y se refugian en el seno de la Iglesia de Oriente, que corta todos sus vínculos con Roma y Constantinopla. Desde entonces se les llamará nestorianos. 20 años más tarde, en el concilio de Calcedonia, se considerará herética la tesis contraria. El emperador romano reprocha a los herederos de Cirilo por despreciar la naturaleza humana de Cristo. Estos abandonan también la iglesia oficial, pero permanecen en Siria y son llamados siríacos. A partir de entonces, los que hoy llamamos asirio-caldeos quedarán divididos entre estas dos comunidades cristianas, hablando una misma lengua, el arameo. En monasterios como este del Salat, en Tur ad-Din, sede del patriarca siriaco durante siglos, los cantos y rezos del cristianismo original se han conservado lejos de toda influencia latina o griega. A partir del año 630, los árabes musulmanes invaden el Oriente Próximo. Nestorianos y siriacos sufren la opresión de los persas y de esos romanos que ahora llaman bizantinos. Por eso reciben con los brazos abiertos a los árabes, que con todas las facilidades van a fundar un imperio que se extenderá desde la India hasta España. Los nestorianos y los siriacos los conocen bien, porque son semitas como ellos. Desde hace siglos hay numerosas iglesias en Arabia y varias tribus árabes son cristianas. Este Islam, que reconoce a Jesús y a los profetas, no les parece muy diferente de su religión. La paz se instala en la región y vuelve la prosperidad para todos. Durante siglos, la mayoría de la población del cercano Oriente seguirá siendo cristiana y podrá hablar libremente su lengua, el arameo. En Damasco, la primera capital del Imperio Árabe, la mezquita de los omeyas ilustra el encuentro de estas culturas. En este lugar hubo un templo dedicado al dios arameo Adad. Posteriormente los romanos lo transformaron en templo de Júpiter. A finales del siglo IV se convirtió en una iglesia dedicada a San Juan Bautista. Cuando llegan los musulmanes en el año 636, los cristianos comparten con ellos este lugar de culto. La colaboración es total y a menudo